Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Estamos en este tema con respecto a lo que es tratar, quebrantar la carne, en pocas palabras, y los últimos programas vimos definiciones con respecto a la carne. La Biblia es muy clara con respecto a esto, hermano Andrés, y vimos definiciones con respecto a lo que es la carne. La primera de ellas que ahí observamos es que la carne es el cuerpo corrupto, el cuerpo corrupto. Dios creó un cuerpo, pero por causa de la caída llegó a ser el cuerpo corrupto. La segunda definición que vimos es que la carne no solo incluye el cuerpo en sí, el cuerpo corrupto, sino que además incluye la totalidad del hombre caído, es decir, su alma y también su espíritu. Allí fue el apóstol Pablo muy claro en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Con respecto a lo que la carne es. La carne es la totalidad del cuerpo caído. Y por último, también observamos que, y esto es muy impresionante, que en la carne también incluye el aspecto bondadoso. El aspecto bondadoso del hombre, la gentileza, nuestro amor, aún nuestro servicio, Sí. que surge en nosotros mismos y se rinda a Dios, también es carne. Estos dulces, hermano Andrés, qué bella la verdad de la Biblia, estas dulces definiciones con respecto a lo que es la carne. Maravillosa la palabra. Exactamente, gracias a Dios. Somos tan ayudados, hermano Marcos, tan ayudados. ¿Por qué? Porque así podemos tener una vida cristiana normal, saludable. Ni siquiera el aspecto bondadoso de la carne es útil a Dios. Al detectarlo, hay que quebrantarlo rápidamente, volver al Señor, volvernos a nuestro espíritu. Bueno, aquí veremos la posición que tiene la carne ante Dios. ¿Cuál es la posición que la carne tiene ante Dios? Sí. O mejor dicho, podemos decirlo también, ¿qué actitud guarda Dios hacia la carne? ¿Qué es su pensar con respecto a la carne? Este asunto está claramente definido en muchos pasajes de la Biblia. Aquí en este programa veremos algunos, probablemente los más importantes, son muchos más. La Biblia es tan rica, pero vamos a ver algunos pasajes que indican cuál es la actitud con respecto de Dios con respecto a la carne. Es cierto. Dios no puede mezclarse con la carne. Lo primero, Dios no se puede mezclar con la carne. En Éxodo capítulo 30, verso 32, dice así, sobre carne de hombre no será derramado el aceite de la santa unción. El aceite es un tipo del Espíritu Santo de Dios y sobre toda carne no será entonces derramado el aceite. O sea, Dios no se puede mezclar con la carne. Hay una nota explicativa aquí de la Biblia, versión recobro, la nota uno referente a sobre la carne del hombre no será derramado el aceite de la santa unción. Dice así, la carne del hombre denota al hombre caído en la vieja creación, quienes viven y se conducen según la carne, según el viejo hombre, no son partícipes del Espíritu todo inclusivo. El aceite de la santa unción tipifica al Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. En consecuencia, la declaración de que el aceite de la santa unción no sería derramado sobre la carne del hombre muestra que Dios no puede mezclarse ni unirse con la carne. Esto es enfático. Esta es la actitud que Dios tiene con respecto a la carne. Él no se puede mezclar con la carne. Es cierto, Juan Andrés, y bueno, y cuando uno sigue hablando con respecto a la actitud, ¿verdad? O qué posición tiene Dios, tiene la carne ante Dios, lo segundo que aquí observamos, y que también está justamente en el libro de Éxodo, es que Dios y la carne no pueden existir juntos, de ninguna forma. Dios y la carne no pueden existir juntos. Podemos observar, primero observamos que el Espíritu, ¿verdad? Santo, el cual es Dios mismo, no se puede mezclar con la carne. Y aquí vemos algo muy similar, y es que Dios y la carne no pueden existir juntos. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 17, voy aquí a leer el versículo 14 y también el 16, y declaran lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, raeré, ¿verdad? Del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto es lo que está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Los israelitas, queridos hermanos, como descendientes de Jacob, aquí hay un asunto muy importante, como descendientes de Jacob, tipifican, ¿verdad? Parte de nuestro ser interior que ha sido regenerada y escogida, ¿verdad? Aquí están los israelitas, la cual es el nuevo hombre en nuestro espíritu que pertenece a Cristo, ¿ya? Eso es lo primero, el nuevo hombre en nuestro espíritu.
Pero con respecto a los amalecitas, aquí tenemos dos tribus, ¿verdad? O dos pueblos, están los israelitas y están los amalecitas. Los israelitas tipifican el nuevo hombre, nuestro espíritu que pertenece a Cristo. Pero con respecto a los amalecitas, como descendientes de Esaú, aquí está Jacob y Esaú. Como descendientes de Esaú, tipifican la parte de nuestro ser que es natural y caída. Esto es el viejo hombre en la carne que pertenece a Adán. Así que tenemos aquí a Jacob, ¿verdad? Jacob, y también tenemos a Esaú, ¿verdad? Que eran gemelos. Y uno de ellos provienen los israelitas, que justamente simbolizan el nuevo hombre, nuestro espíritu que pertenece a Cristo. Pero el segundo de ellos, que es Esaú, de quien provienen los amalecitas, representan al viejo hombre en la carne. Ya, tenemos a Esaú, hermano Andrés, queridos hermanos, y a Jacob. Estos eran gemelos. Pero sus descendientes, los amalecitas y por tanto también los israelitas, eran enemigos entre sí y no se toleraban el uno al otro. Esto es lo que la Biblia revela. Esto es lo que nosotros vemos cuando justamente leemos el Antiguo Testamento y específicamente lo que aquí menciona el libro de Éxodo. Así que del mismo modo, queridos hermanos, nuestro viejo hombre carnal, que está justamente representado por los amalecitas, está muy cercano a nuestro nuevo hombre espiritual, que está justamente representado por los israelitas. Pero los dos son enemigos entre sí y no pueden ser uno. No pueden ser uno. Así que aquí encontramos un asunto muy importante. Lo primero que vimos al comienzo con respecto a la actitud de Dios ante la carne es que Dios no puede mezclarse con la carne, lo primero. Pero lo segundo que aquí observamos es que Dios y la carne no pueden existir juntos. En pocas palabras, los israelitas y los amalecitas no pueden existir juntos. Y es un asunto nuestro. Este es el asunto de Dios. Es la soberanía de Dios. Y así Dios lo menciona en lo que son los escritos dulces de la Biblia. Así que el viejo hombre, carnal, ¿verdad? Y el nuevo hombre espiritual, aunque están muy cercanos, pero estos son enemigos entre sí y no pueden ser uno. El hecho de que Dios tuviera guerra con Amalek muestra cuánto aborrece Dios la carne y cómo desea exterminarla. Si la carne no es exterminada y no le hacemos frente, nuestra vida espiritual, queridos hermanos, no podrá crecer. Estos dos no pueden armonizar ni tampoco pueden coexistir, querido hermano Andrés. Qué dulce es la Biblia, qué maravilloso. Así que por eso estamos viendo este tema tan maravilloso que es quebrantar la carne. Dulce la palabra. Cierto, ciertamente, hermano, al hablar de Amalek y del pueblo de Israel, es como decir, la carne y el espíritu no pueden convivir, la carne se opone al espíritu. Bueno, aquí, para ir concluyendo en Éxodo 17, el verso 8 dice, entonces vino Amalek. Aquí hay una nota explicativa y un par de notas aquí dice, Amalek significa belicoso. Amalek tipifica la carne, que es la totalidad del viejo hombre caído. Lo vemos ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 19, Gálatas capítulo 5. La lucha entre Amalek e Israel describe el conflicto entre la carne y el espíritu, Sí. el cual tiene lugar en los creyentes. Eso sucede en los creyentes, en el interior de los creyentes. ¿Cuál? La guerra entre la carne y el espíritu. Amalek era descendiente de Esaú, el gemelo de Jacob, como lo has mencionado. Esto indica que la carne es muy cercana a nuestro ser regenerado, representado por Jacob. Esaú nació primero y Jacob segundo, lo cual indica que la carne corresponde al primer hombre, al viejo hombre. Amalek era el primer enemigo que los hijos de Israel enfrentaron en su travesía hacia la buena tierra. Esto indica que nuestra carne ocupa el primer lugar entre todos nuestros enemigos. La carne, el pecado, el mundo y Satanás están todos relacionados entre sí, pero el más prominente de ellos en lo referido a combatir contra los creyentes es la carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Cuando en nuestra experiencia hacemos morir la carne, el mundo no puede retenernos. El pecado no puede operar en nuestro ser y Satanás es impotente Amén. para obrar en nosotros. Gracias a Dios, cómo somos ayudados y advertidos aquí. Cierto, La actitud que Dios tiene con respecto a la carne. Dios no se mezcla con la carne y nosotros somos advertidos. cierto. Dios y la carne no pueden existir juntos. Bendecidos somos por la verdad de la Biblia. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios.